Hola, ¿qué tal? Este es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy vamos a continuar con la palabra, con la lectura de la palabra, y ya estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y bueno, empieza diciendo la palabra, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, y dice: y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Padre, estamos delante de su presencia. Le pido, Señor bendito, que quite toda distracción, Señor, todo lo que pueda apartarnos, Señor bendito, de la palabra. Le pido, Padre, que el Señor Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, a toda verdad, que no sea lo que yo entiendo, lo que yo creo, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar, lo que se diga en este momento. Solamente es un comentario, no es un tiempo teológico realmente, pero lo importante es la palabra. Lo importante es digerir lo que usted nos quiere dar el día de hoy. Padre, pongo este tiempo en sus manos y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hoy continuamos con Corintios y vemos que Pablo está hablando, está tocando el tema de que está hablando fuerte por carta porque hubo alguna situación ahí. Y entonces vemos que en alguna carta anterior Pablo pues tuvo que usar de su autoridad, y muchos empezaron a criticar esto, que decían que Pablo hablaba muy fuerte por carta, pero que en presencia física era muy suavecito. Y realmente dice que no es cierto, pero aquí nos lleva a entender la parte de que nuestra lucha no es según la carne. Dice la escritura que nuestra verdadera guerra es contra principados, potestades, autoridades, pero la realidad es que esa guerra ya está vencida por el Señor Jesucristo. En realidad, uh, cuando nosotros tenemos que entrar en guerra es porque nosotros abrimos puertas, nosotros permitimos que el enemigo entrara a nuestra casa, a nuestra familia, y entonces es cuando vienen esas peleas, pero contra huestes espirituales. No, realmente nuestra guerra no es contra personas. Las personas muchas veces son utilizadas por el enemigo para hacernos daño, para causarnos encono, contradicción, pero realmente no es nuestra guerra contra personas, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas, cuando nosotros realmente sabemos usar las armas y las usamos, son poderosas para destrucción de fortalezas. Ahora estamos hablando de que no solamente son fortalezas espirituales del enemigo, sino también las fortalezas que nosotros mismos nos creamos en nuestro corazón. Estamos hablando de que el principal enemigo que tenemos es nuestro ego, nosotros mismos, el daño que nosotros podemos causarnos, y entonces nosotros que tenemos que romper esas fortalezas que hacen que nosotros no podamos hacer una transformación, un cambio. Pero también dice destruyendo especulaciones. Especulaciones es de personas que critican, que tuercen y contradicen el Evangelio, o que tienen su propia opinión al respecto. Y todo razonamiento altivo de aquellos que se sienten mucho, que empiezan a sentirse porque les dio Dios quizás un poco de autoridad, y ya sienten que no hay otro como ellos, y empiezan a ver una contienda contra el conocimiento de Dios. Entonces, en esta parte es una reacción como la que tuvo el hijo de Canaán cuando está con Micaías en la guerra que hubo, en donde se unen Israel y Judá, y le dice: ¿de dónde se me fue el Espíritu para hablarte a ti? Una persona que ya no tenía el Espíritu Santo, que de hecho quién sabe si lo tuvo por su manera de pensar, de ver, de sentir. Y vemos que Micaías le dice: lo verás cuando uh, estés de puerta en puerta y no tengas dónde esconderte. Y finalmente, pues lo que había profetizado Micaías se cumplió, aunque 400 profetas lo contradecían y uno estuvo altivo contra de él. Y dice que destruye especulaciones y todo razonamiento altivo. Eh, Cuando nosotros estamos en Cristo verdaderamente, no necesitamos tener mucha perorata, mucha sabiduría, muchas palabras rebuscadas para poder derrotar, solamente teniendo las armas espirituales que Dios nos da para poder derrotar todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Obviamente nosotros en nuestro egoísmo todavía tenemos pensamientos contrarios a Dios,
todavía hacemos cosas contrarias a Dios. No hay uno solo que no peque, pero sí nos damos cuenta, entendemos y está en nuestro corazón el saber que nosotros estamos orando para que todo pensamiento vaya en cautiverio a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando quizás me gana la ira y quiero decir cosas fuertes, obviamente cualquier cristiano se enoja, pero cuando me doy cuenta de que estoy regándola, tengo que irme a buscar el cautiverio de mi pensamiento, la obediencia de Cristo. Cuando lo hago así, no lo hago así, cuando permito que entren esas pasiones en mi corazón y reaccione mi forma de ser contrario a como Dios espera, bueno, pues estamos contradiciendo al Señor. Y obviamente va a haber consecuencias, porque dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio de la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, primero, sí tiene autoridad el pastor, el líder, de poner quizás sanciones a la persona que está haciendo cosas incorrectas, pero también tenemos que entender que esta palabra está en la Biblia y entonces también el Señor, cuando nosotros hacemos algo contrario a su voluntad, cuando nosotros nos portamos, pues no nos preguntemos por qué de pronto nos va mal, por qué hay situaciones, por qué viene. De hecho, hay una palabra en donde dice que, y por eso están enfermos y por eso algunos duermen, o sea, están muertos, precisamente por no llevar en cautiverio todo pensamiento en la obediencia a Cristo y porque obviamente tenemos que estar preparados para que si yo soy contumaz contrario, pues va a haber un castigo espiritual, obviamente. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. O sea, está hablando de no contiendas, de que no te sientas como, es que yo soy el especial elegido. Pues, todos los cristianos, Dios nos usa de una u otra manera y todos somos útiles en el reino, en el servicio de Dios. Porque aunque yo me gloríe, más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionable y la manera de hablar menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. O sea, Pablo está diciéndoles, recuerden que nosotros somos sus padres espirituales y vienen otros contumaces a quererles tergiversar o cambiar las ideas. Nosotros les enseñamos primero y yo creo que debe de haber un respeto hacia el Padre espiritual, aunque muchas veces puede como ser humano tener errores, pero se ven los resultados en cuando hay una transformación en mi vida y cuando yo veo que alrededor de esa persona que Dios le dio autoridad hay una transformación en sus vidas, pues se ve el respaldo de Dios. Entonces de eso está hablando, dice, no nos gloriamos nosotros desmedidamente, o sea, nosotros tomamos el nivel de autoridad que Dios nos da y desde ahí es de donde estamos trabajando. Y no nos gloriamos tampoco, dice, en los trabajos de otros, o sea, nosotros fuimos los que les hablamos a ustedes, no estamos gloriándonos del trabajo que hicieron otros o no estamos enseñoreándonos de otros, de lo que hicieron otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el Evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. O sea, no se trata de que yo me eche porras, sino de cómo Dios me está respaldando. Si Dios me respalda en cuanto a palabra, en cuanto a hechos, en cuanto a camino, bueno, pues no necesitas tú decir yo soy tal o tengo este tal título, sino que el que te respalda es el Señor. Entonces es cuando, pues, tarde o temprano tienen que darse cuenta las personas de que hay un respaldo de parte de Dios para contigo. Y entonces es cuando se va a ver también con poder el cambio, la transformación. Amén.
Bueno, continuamos en el capítulo 11. Vamos a ver el capítulo 11 de Corintios y dice la palabra de Dios en el capítulo 11. Dice la palabra de Dios en capítulo 11. Ojalá que me soportáis un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis porque estoy celoso de vosotros con celo de Dios, pues os desposeo a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Esto es bien importante y lo vamos a ver precisamente en una enseñanza en donde vamos a hablar de las bodas de Caná y lo que representa el amigo del novio. Pero la realidad es que el amigo del novio, en este caso, se está poniendo en ese lugar Pablo, y dice, yo os desposé a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que hay alguien que está enseñando otras cosas que no fue lo que les enseñó Pablo, que no fue su padre espiritual, no fue quien les enseñó el evangelio de principio, y le están haciendo caso. Pero aquí viene la parte fuerte, 11:4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis, un evangelio distinto del que no habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, tan fácil se van a creer otras enseñanzas, otro evangelio, otras teorías, ¿no? Finalmente, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Aquí está hablando, otra vez Pablo, estamos hablando de que Corintios fue también hacia el año 60 escrito, y aquí vuelve, él no dice que haya, que ya no exista el ministerio apostólico, está hablando de que hay unos que son eminentes apóstoles y de hecho él sostiene que puede haber también malos apóstoles, pero nunca dijo que se hubiera acabado el ministerio apostólico. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. O sea, aquí el punto es que muchas veces hay muchos que están defendiendo ministerios, como hay canales de cristianos en donde solamente les están pidiendo dinero y la gente dona y dona y dona dinero, pero vemos que su teología está mal, que es incorrecta. Y vemos que aquí Pablo ya estaba hablando de eso. Hay personas que les están enseñando diferentes cosas y los toleran. Y cuando toca esta parte, está diciendo que ya los otros también además les están cobrando por enseñarles. Cuando dice, yo os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros. O sea, Pablo está aceptando que de alguna manera sí necesita la ayuda de la iglesia, pero nunca les pidió a ellos fue y les dio el evangelio gratuitamente. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. O sea, Pablo algo que está explicando, y eso es correcto, es que no de inicio empieza a pedir dinero a la gente, sino que las ofrendas llegan cuando se les da el entendimiento de que es bendición para la gente. Principalmente, o sea, si yo doy dinero, es bendición para mí en la iglesia, pero tiene que ser el Espíritu Santo el que hable y el que revele. Y Pablo por eso no utilizó de ese privilegio que podía tener hasta que llegara el momento oportuno. Y entonces otros hermanos que ya tenían esa revelación fueron y le ayudaron para que él pudiera seguir predicando la palabra. ¿Por qué? Porque obviamente un ministro de Dios tiene necesidad de que se le apoye de alguna manera para que él pueda dedicarse a las enseñanzas. Y ya lo vimos, hay una escritura en donde dice que para que ellos se dediquen a las escrituras, que tengan tiempo porque si ellos no pueden tener tiempo de dedicarse a las escrituras, aprender para poder dar enseñanza, pues van a tener que ocupar tiempos en donde no van a poder trabajar y no van a tener comida, obviamente, o van a tener que trabajar y no van a tener tiempo de estar preparando la enseñanza. Entonces aquí de eso se trata. El punto es que cuando a lo mejor un pastor, un ministro empieza a pedir dinero, es porque ya enseñó el por qué
el para qué, la revelación de Cristo, y que las personas que empiecen a dar, de alguna manera tengan la revelación de Cristo de que es de bendición para ellos el que empiecen a dar, no antes. Por eso lo hace de esa manera Pablo. Como la verdad Cristo está en mí, este gloriarme no me impedirá, no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello que se glorían. O sea, los que se sienten mucho y que están buscando a fuerza tener el mismo lugar de Pablo y de los que estaban acompañando a Pablo, y que se glorían en sí mismos, ¿no? Porque los tales son falsos apóstoles. Aquí está hablando Pablo, y aquí directamente habla de que hay falsos apóstoles en la iglesia, no que se haya acabado, porque él podría decir, es que ya el ministerio apostólico ya no existe. O sea, nada más eran los que puso el Señor Jesús y yo fui el último y ya no hay más apostolado. No, está diciendo que si hay pastores, si hay apóstoles correctos que se levantaron posteriormente a Pablo, pero hay falsos apóstoles también. Y estos, dice la palabra, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si se disfrazan, quiere decir que hay apóstoles de Cristo y los otros confunden haciendo creer que lo son. Entonces, en los resultados y en la enseñanza sana que pueda dar, es en lo que nos podemos dar cuenta de quién es un falso apóstol y quién se disfraza de apóstol de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Es el Espíritu el que nos tiene que demostrar esto, porque la realidad es que nosotros no podemos verlo. Si no tenemos un espíritu, un don, el don de discernimiento de espíritus, no lo vamos a ver, porque obviamente que Satanás no nos va a decir mentiras. Si nos dijera mentiras obvias, pues obviamente no lo vamos a seguir, pero él tiene que decir verdades para que se le crea. Entonces los falsos apóstoles enseñan muchas verdades, pero están sostenidas en una mentira. Esa es filosofía. Y dice, y esto no es de extrañar porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Obviamente, Satanás ha metido gente a las iglesias y ha hecho que tengan puestos de autoridad para meter veneno en la enseñanza, y obviamente va a decir 90, 95, 99% de verdades y va a meter una mínima parte de mentira. Pero como la gente está viendo verdades, no se van a dar cuenta de la mentira. Y el diablo es el maestro del calentamiento lento. Él puede ir, tiene todo el tiempo del mundo para estar metiendo poco a poco sus falsas enseñanzas hasta que queden arraigadas y después se tome como teología correcta cuando no lo es. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay de aquel que se mete al ministerio de Cristo sin ser de Cristo. Credenciales de un apóstol verdadero. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme, porque ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si algunos golpean el rostro. El detalle es que precisamente nosotros venimos muchas veces dañados en el pasado de situaciones, y como siempre a lo mejor nos trataron de una manera fuerte, incorrecta. Pensamos que así es, y llegamos a la iglesia y queremos que nos sigan tratando así, pero Pablo está diciendo, así no es. Nosotros toleramos a los insensatos, siendo sabios o aparentando sabiduría, toleramos a los insensatos, tolerando que un líder nos esclavice, nos devore, se aproveche de nosotros o se exalte a sí mismo, o aún que maltrate a la grey. Eso no lo permite Dios, o es muy celoso Dios en esa parte. Entonces, quizás por algún tiempo, quizás hasta por años, una persona pueda, pero de nadie se escapa de Dios, pueda maltratar, pueda lastimar, devorar, esclavizar al pueblo de Cristo. Pero si lo están haciendo, aguas. Aguas, porque lo que tienen que hacer es sanar corazones y demostrarles que la vida en Cristo se tiene que vivir en el amor de Cristo, no en estas cosas. Ajá. Para vergüenza mía digo, en comparación con nosotros, en comparación que nosotros hemos sido débiles. O sea, en ese aspecto hemos sido débiles, dice Pablo, porque nosotros no los hemos obligado, no los hemos maltratado,
ni hemos aprovechado la autoridad que tenemos para que ustedes a fuerza hagan lo que se les dice. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. O sea, no crean que mi forma de ser es porque tengo miedo, porque, sino yo puedo tener mucha autoridad y la tengo de parte de Dios, dice Pablo, pero obviamente yo no quiero usarla, no quiero ser el agresivo, el que dañe, el que lastime, está hablando. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Pues yo más servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen ser, yo no digo ser, yo soy verdadero siervo. Es lo que quiere decir Pablo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo más trabajos, en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. A tales cosas externas están sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? O sea, Pablo no solamente trataba de vivir una vida correcta, sino que a él le dolía que a alguien le hiciera que fuera causa de tropiezo para otros y que hubiera pecado en los hermanos, ¿no? Él se preocupaba intensamente. Aquí vemos que siempre nos han dicho, no te preocupes, hay cosas por las que sí se debe de preocupar el verdadero cristiano, pero se ocupa, no se va a poner a tronarse los dedos y a decir, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo, no, sino que está preocupado, pero para actuar, para hacer lo correcto. Dice, yo me preocupé intensamente. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento, que en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en una muralla y así escapé de sus manos. Amén. Capítulo 12. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, Pablo está hablando de sí mismo, pero no quiere, como él no se gloriaba ni se exaltaba a sí mismo, aquí está hablando de él, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tuvo una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una visión espiritual de Dios que puede ser en la carne o puede ser solamente como un sueño, pero fue real. Conozco a tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabe si realmente fue en su cuerpo o fue solamente un éxtasis espiritual. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí u oye de mí. O sea, aquí el problema es que muchas veces también he enseñado que el cristiano tiene que humillarse, sentirse menos, y no es así. El cristiano tiene que tener entendimiento, tampoco no se puede sentir más de lo que Dios le ha puesto, pero tampoco menos, no puede tener una falsa modestia, no puede minimizarse, sabe que tiene la autoridad de Cristo y quién es delante de Cristo. Y entonces de esto está hablando Pablo, porque si yo quisiera gloriarme no sería insensato, porque puede hablar de lo que realmente logró Pablo y que nosotros mismos podemos dar testimonio de él porque ha perdurado hasta hoy. Finalmente, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí o oyen de mí. O sea, él prefiere que las personas califiquen lo que él es y no él estar presumiendo de todo lo que ha logrado de lo que es. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo se dice que tenía un problema, al parecer, de cadera y hacía que tuviera una cojera. Y
Y de pronto a mí personas me han dicho que cómo es posible, porque Dios ha dado el privilegio de que podemos tener don de sanidad, y ha habido personas que se han sanado con la oración. Y de pronto me dicen, bueno, ¿cómo Dios tú crees que puede hacer todo y por qué no te ha quitado las enfermedades que tienes en el cuerpo? Y finalmente es como también si a Pablo, uno de los corintios que eran los que estaban ahorita en contra de Pablo, yo le hubiera llegado y le hubiera dicho, pues no que tú haces milagros, no que no te mató una serpiente, ¿por qué no te quita esa enfermedad Dios? Y aquí explica él, porque realmente Pablo fue un hombre muy orgulloso, muy soberbio. Y yo me imagino que los primeros años de cristiano también los pasó de esa manera, porque él se daba cuenta de que de todos los apóstoles de Cristo, los autorizados, él era el que más sabiduría, conocimiento, entendimiento tenía. Él, los demás apóstoles aprendieron solamente de Jesús, eran personas que se dedicaban a otras cosas finalmente. Pero, pero Pablo aprendió a los pies del hombre más reconocido en ese tiempo en Israel, que era Gamaliel. Y entonces él tenía muchísima sabiduría, y estoy seguro que en los primeros años tuvo que haber tenido que pelear contra eso. Y realmente yo estoy seguro, todo cristiano, y más el cristiano que tiene la oportunidad de predicar, sea ministro o no, ha peleado con eso, ha peleado con el hecho de que llegan, ¡ay, qué hermosa palabra, poder de Dios! Y empieza a subirse el ego. De verdad, yo estoy seguro que no hay uno solo que no haya, se le haya subido el ego en algún momento, que haya tenido lecciones y que haya tenido que aprender a romper su ego delante de Dios. Dice, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, lo que tenía en el cuerpo, y dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el Señor no se lo quiso quitar para que no se sintiera más de lo que Dios sabía que era Pablo, que nunca se enalteciera más y se fuera más arriba de los demás apóstoles, que no se sintiera más que las personas. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, en ese aspecto yo aprendo de Pablo, yo me glorío en esas debilidades que no ha sanado el Señor, y que sabe que yo también fui muy, muy soberbio, muy orgulloso, y que todavía es una de las luchas fuertes con las que peleo. Muchas veces dije hace años que lo más difícil que me costó a mí fue dejar el cigarro, cuando dejé de ser, cuando dejé las cosas del mundo, pero la realidad es que no. La realidad es que hasta hoy, el día de hoy, lo que más me ha costado quitar es el ego, es el pensar en mí, mi necesidad, qué increíble soy. Todas esas cosas ha sido lo más difícil que ha tenido que trabajar en mí el Señor, que he tenido que ir moldeando. Entonces hoy muy gustosamente me voy a gloriar en mis debilidades. Sí, primero, para empezar, no es culpa de Dios que yo tenga situaciones en el cuerpo, las tengo por mi negligencia al cuidar mi cuerpo en mis años mozos. Pero en segunda parte, en segundo lugar, hoy me glorío en esas debilidades, porque esas debilidades muestran también el poder de Cristo, porque dice Pablo, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo diagnóstico de enfermedades en mi cuerpo, yo camino como si no lo tuviera, vivo como si no estuviera pasando. eh, Hay muchas personas que quizás hay una enfermedad que se llama tinnitus, que es un zumbido en el oído, no se quita. A mí de pronto me da y me pongo a orar y se me quita. Tengo un disco desviado en la cintura, y ha habido ocasiones en que no puedo ni caminar y que me duele, o me duele también la rodilla. Y me pongo a orar y Dios lo quita. Y yo sigo andando como si nada. Yo corro y subo escaleras, y hoy que he hecho un poco de ejercicio, ya yo pensé que era por la edad que ya no podía subir corriendo escaleras. Y no, ahora que he hecho ejercicio, a pesar de mi edad, lo vuelvo a hacer. Entonces, uh, ahí se ve el poder de Cristo que obra en mí. Tengo diagnósticos, tengo enfermedades que han encontrado en mi cuerpo doctores, pero yo camino como si no lo tuviera. Pero hoy me glorío en mis debilidades, las tengo, y gloria a Dios que las tengo, porque eso hace que yo recuerde que el Señor Jesús es a quien le tengo que dar toda la gloria y la honra. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Esta es palabra de Pablo, yo lo he aprendido, lo he tenido que aprender en base a situaciones adversas. Me he vuelto insensato, dice Pablo. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros operaron señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Perdonadme este agravio. Está enojado Pablo, porque dice, nunca les pedí nada. Es en la única forma en que no los he hecho, porque en todo han sido iguales a las demás iglesias, menos en pedirles la ofrenda, el dinero. Dice, y todavía enojado, dice, perdónenme este agravio, porque fue a los únicos que no los trató de la misma manera en cuanto a las ofrendas. Planes para visitar Corinto por tercera vez. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Dice, no voy a que me den ofrendas, no voy a que me mantengan. No busco lo vuestro, no busco sus propiedades, no busco su dinero, busco a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para los padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seréis amados menos. Pero en todo caso, yo no os fui carga. No obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. Es lo mismo que está pasando en este canal. Quizás podríamos hacerlo que en otros canales, que aquí está el número de cuenta, deposita, apoya, no sé. No, realmente el Señor nos mandó a ir por sus almas, a ir a hablarles, a ir a que tengan un encuentro con Cristo, no a ir por su dinero. Amén. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié a mi hermano. ¿Acaso tuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? La realidad es que, obviamente, para que se mantenga un ministerio sí hace falta dinero, pero la mejor forma en que ustedes pueden ayudar a este ministerio es compartiendo, para que más gente se suscriba, y cuando más gente se suscriba, el Señor es el que proveerá por medio de este canal el dinero, y no por medio de las personas que conocen el canal y que están siendo y que necesitan ser bendecidas con la palabra de Dios. 19. Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todos amados para vuestra edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite